Capítulo 27. Al día siguiente, Wall Street tenía informaciones más tranquilizadoras sobre la situación de Beaufort. No eran definitivas, pero eran esperanzadoras. Todos tenían la idea de que podía apelar a las poderosas influencias en caso de emergencia, y todo lo que había hecho con éxito. Y esa noche en la ópera, cuando Mr. Beaufort apareció sonriendo como siempre y luciendo un collar de esmeraldas, la sociedad respiró aliviada. Nueva York era inexorable para condenar las irregularidades financieras. Hasta el momento nunca hubo excepción a la tácita regla de que aquellos que quebrantaban la ley de la probidad debían pagar, y todos sabían que hasta Beaufort y su esposa serían sacrificados sin concesiones a ese principio. Pero verse obligados a sacrificarlos no era solo doloroso, sino también inconveniente. La desaparición de los Beaufort dejaría un enorme vacío en un pequeño círculo, y los que eran demasiado ignorantes o demasiado indiferentes como para estremecerse ante la catástrofe moral deploraban desde ya la pérdida del mejor salón de baile en Nueva York. Archer había resuelto definitivamente ir a Washington. Solo esperaba la apertura del proceso que había mencionado Mike para que esa fecha coincidiera con la de su visita. Pero el martes siguiente supo que Mr. Littlebright en que el caso podría postergarse por varias semanas. No obstante, se fue a casa esa tarde, decidido a partir de todas las maneras la noche siguiente. Lo más probable era que Mike, que no sabía nada de su vida profesional y jamás mostró interés en ella, no supiera de la postergación, que si es que se realizaba, ni recordaba los enormes de los litigantes si se mencionaba en su presencia, y que como fuera, él no podía aplazar más su visita a Madame Olenska. Había demasiadas cosas que debía decirle. En la mañana del miércoles, al llegar a su oficina, Littlebright fue a hablarle con grandes muestras de turbación. Beaufort finalmente no logró salir del apuro, pero esparciendo el rumor de lo que había hecho al banco hasta la noche anterior, cuando principiaron a predominar nuevamente los rumores inquietantes. En consecuencia, comenzó una corrida de capitales y era probable que cerrara sus puertas antes de que terminara el día. Se decían las cosas más feas sobre la vil maniobra de Beaufort, y su caída prometía ser una de las desacreditadas en la historia. La magnitud de la calamidad tenía a Mr. Littlebright pálido y desconcertado. He visto cosas terribles en mi época, pero nada terrible como esto. Todos nuestros conocidos serán afectados, de algún modo u otro. ¿Qué se hará con Mr. Beaufort? ¿Qué puede hacerse por ella? Me da lástima Mr. Mingon Manson más que nadie. A su edad no sabe el efecto que ese asunto pueda tener en ella. Siempre creyó en Beaufort. Se hizo amiga suya. Es a toda la varentela Dallas. Pobre Mr. Beaufort está relacionado con todo sucede. Su única oportunidad sería abandonar a su marido, y sin embargo, ¿cómo decirle algo así? Su deber está a su lado. Y por suerte, al parecer, siempre ciega en lo que respecta a las debilidades privadas de Beaufort. Golpearon la puerta. ¿Qué pasa? No quiero que me molesten. Un empleado entregó una carta a Archer y se retiró, reconociendo la letra de su mujer. El joven abrió el sobre y leyó: ¿Puedes venir por favor al barrio residencial lo más antes posible? La abuela ha tenido un leve ataque anoche.
De alguna manera misteriosa, se enteró antes que nadie de las atroces noticias acerca del banco. El tío Lovell está ausente cazando y la idea de la deshonra ha puesto tan nervioso a papá que está con fiebre y no puede salir de su habitación. Mamá te necesita urgentemente, así que espero que puedas salir de inmediato e irte a la casa de la abuela. Archer pasó la nota a su socio y minutos más tarde había en un repleto tranvía tirado. Archer pasó la nota a su socio y minutos más tarde iba en un repleto tranvía tirado por caballos que se arrastraba lentamente hacia el norte. Cambió este vehículo en la calle 14 por uno de aquellos altos tambaleantes buses de la línea de la Quinta Avenida. Eran pasadas de las 12 horas cuando su esforzado vehículo lo dejó en la casa de la anciana Catherine. Por la ventana de la sala de estar del piso bajo, donde habitualmente ella se instalaba en su trono, se asomaba. Ahora la inapropiada figura de su hija, Mr. William, quien levantó sus ojos ojerosos. Hizo un gesto de bienvenida a Archer cuando lo vio aparecer, y May salía a recibirlo a la puerta. El vestíbulo tenía apariencia antinatural, tan peculiar que en casas bien cuidadas, cuando son invadidas súbitamente por una enfermedad, bufanda y pieles amontonadas sobre las sillas, el maletín y el abrigo de un médico encima de la mesa y a su lado cartas y tarjetas que se apilaban sin que nadie les prestara atención. May estaba pálida pero sonriente, pues el doctor Bencomb, que acababa de llegar por segunda vez, tenía un diagnóstico más esperanzador, y la animosa determinación de Mr. Mingot de vivir y sanar ya hacía su efecto en la familia. May condujo a Archer en la sala de estar de la anciana, donde las puertas corredizas que abrían hacia el dormitorio habían sido cerradas, y ahí había dejado caer sobre ellas las pesadas portieres de damasco amarillo, y ahí Mr. William le comunicó en horrorizada voz baja los detalles de la catástrofe. Al parecer, la noche anterior había ocurrido algo terrible y misterioso. Hacia las 8 de la noche, cuando Mr. Mingo terminaba su solitario que siempre jugaba después de cenar, sonó la campana de la puerta. Una dama cubierta de un velo tan tupido que los sirvientes no podían reconocerla de inmediato solicitó ser recibida. El mayordomo, al escuchar una voz familiar, le abrió un par de puertas a la sala de estar. Anunció Mr. Jules Beaufort. La volvió a cerrar. Las señoras deben haber estado juntas. Le parecía cerca de una hora. La criada mulata la acostó y le llevó su habitual taza de té. Ordenó toda la habitación y se marchó, pero a las 3 de la madrugada la campanilla volvió a sonar y las dos criadas acudieron corriendo ante la convocatoria desacostumbrada. Encontraron a su amada sentada y apoyada contra almohadas, con una sonrisa torcida en su cara y una mano que colgaba flácida en su gigantesco brazo. Era claro que el ataque había sido suave, ya que podía articular y hacerse entender. Y muy poco después de la primera visita del médico, comenzó a recuperar el control de sus músculos más faciales, pero la alarma fue grande, y proporcionalmente grande era la indignación que se recogieron los labios de Mr. Mingot, frases fragmentarias diciendo Regina Beaufort había acudido a ella para pedirle, increíble afrenta, que respaldara a su marido, que lo ayudara a salir del apuro, que no la desamparara según sus propias palabras, en resumen, que lo indujera a toda la familia a cubrir y condonar su monstruoso deshonor. Yo le dije, el honor siempre ha sido honor, y la honestidad en la casa de los Manson Mingot.
y así será hasta que me saque de aquí con los pies hacia adelante. Y cuando ella dijo, pero mi nombre, abuelita, es Regina Dallas, yo le dije, era Bigfoot cuando él te cubría de joyas, y debe seguir siendo Bigfoot ahora que te cubre de vergüenza. Todo relató Mr. Whelan, descolorida y demolida por la desusada obligación de tener finalmente que fijar sus ojos en lo desagradable y en lo deshonroso. Si al menos pudiera ocultárselo a tu suegro, siempre me dice, Augusta, te lo imploro, no destruyas mis últimas ilusiones. ¿Y cómo voy a evitar que se entere de esos horrores? Después de todo, mamá, él nos ha visto. Y Mr. Whelan suspiró. No. Gracias al cielo está a salvo en su cama. Y el doctor Beacom prometió mantenerlo ahí hasta que mi pobre madre se mejore y que Regina se haya marchado a alguna parte. Era evidente que lo había hecho para ir más como apoyo emocional, como apoyo moral de las conmocionadas damas, que por la ayuda específica que pudiera prestarles. Se había telegrafiado a Mr. Lovell Mingot y despachado los mensajes por mano a los miembros de la familia que vivían en Nueva York. Entrenando, no había nada más que hacer sino discutir con calma las consecuencias de deshonor de Bigfoot y la injustificable actitud de su esposa Mr. Lovell Mingot, que estaba en otra sala escribiendo notas. Reapareció y agregó su voz a la conversación. En sus días coincidían con señoras mayores, la esposa de un hombre que había sido deshonesto en negocios y solo tenía una salida: borrarse, desaparecer junto a él. Ahí tienen el caso de la pobre abuela Spicer, tu bisabuela. May, dijo Mr. Whelan, y se apresuró a agregar, naturalmente las dificultades económicas de tu bisabuela eran privadas, perdidas a las cartas o firmas avales. Nunca supe bien por qué mamá jamás habló de ello, pero ella creció en el campo, porque su madre tuvo que abandonar Nueva York después de la deshonra. Cualquiera que fuera, vivieron solos Hudson arriba, invierno y verano, hasta que mamá cumplió 16 años. Jamás se le hubiera ocurrido a la abuela Spicer pedir que la familia lo apoyara, como entiendo que lo llama Regina. Sin embargo, una deshonra privada no es nada comparada con el escándalo de arruinar cientos de personas inocentes. Sí, sería más decoroso de parte de Regina que escondiera la cara en vez de pedir apoyo de los demás, asintió Mr. Lowe Mingon. Archie escuchaba impaciente y el implacable coro. La idea de absoluta probidad financiera como primera ley en el código de un caballero estaba demasiado profundamente arraigada en él como para que consideraciones sentimentales la debilitaran. Un aventurero como Samuel Struthers puede construir los millones de su betún de zapatos en cualquier cantidad de sombrías transacciones, pero la honestidad inmaculada era noble oblige de la vieja Nueva York financiera. Tampoco lo emocionaba mayormente el destino de Bigfoot. Sentía sin duda más lástima por ella que por sus indagados familiares, pero le parecía que el lazo entre marido y mujer, que aún se puede romper en la prosperidad, debe ser indisoluble en la desgracia. Como decía Mr. Letterplayer, pero la posición de la sociedad no era la de Mr. Letterplayer, y la impúdica pretensión de Mr. Bigfoot de que así constituía una prueba de su complicidad. La sola imagen de una mujer apelando a su familia
para encubrir la deshonra financiera de su marido era inadmisible, ya que era lo único que la familia como institución no podía hacer. La criada mulata llamó a Mr. Lovell Mingott al vestíbulo, y ésta no regresó al instante, con el ceño fruncido. ¿Quiere que telegrafíe a Lenonenska? Ya le escribí naturalmente lo mismo a Medora, pero ahora parece que no es suficiente. Debo telegrafiarle inmediatamente y decirle que debe venir sola. Supongo que hay que hacerlo, continuó Mr. Lovell Mingott, como esperando a ser contradicho. May volvió de inmediato a la habitación. Por supuesto, hay que hacerlo. La abuela sabe lo que quiere y debemos cumplir todos sus deseos. ¿Quieres que ella ¿Quieres que escriba ese telegrama, tía? Si se despacha de inmediato, probablemente Ellen podrá alcanzar a tomar el tren mañana. Bueno, no puede salir de inmediato. Jasper y mi mozo salieron con notas y telegramas. Pero aquí está Neelan, dispuesto a ayudar en cualquier cosa. ¿Podrías llevarle un mensaje? Qué pena. Tú y Ellen vayan a cruzarse en el camino. Neelan agregó, volviéndose hacia su madre y su tía. Tiene que ir con Washington por un caso de patentes que se abre ante la Corte Suprema. Supongo que el tío Lovell regresará mañana por la noche, y como la abuela está un tanto mejor, no me parece correcto pedirle a Neelan que se eche un compromiso importante con la firma. ¿No es cierto? Por supuesto que no, querida. Tu abuela es la última persona que le desearía. ¿Por qué diablos hace telegrafiar a Ellen Olenska? Y la voz clara de May replicó: quizás sea hacerle ver nuevamente, después de todo su deber, que está al lado de su esposo. La puerta de la calle se cerró tras Archer, que se alejó caminando apresuradamente hacia la oficina del telégrafo.